Hermanos, hermanas, gracias por vuestra presencia y por vuestro interés por un tema que es tan tremendamente fuerte, que nos espera. La compañera Hildy, peruana residente en Madrid, está totalmente al día de la cuestión, y luego dentro de poco vendrá otro compañero, un chico joven, que también traerá el virus, ¿no? Sí. Y probablemente lo tendrá. Así que yo no digo nada, más que presentarnos a ella y tienes la palabra para que nos explique todo. Luego haremos el coloquio como es natural. Ñoqa Francisca Kashkani, Hildy Quintanillo Ocampo, Perú Mancan, Kaiwa Yanka Kuna. Estoy contenta de estar aquí esta noche en esta casa de los trabajadores, ¿no? Huasi es casa Yancacuna Trabajadores. Yancacunaguan con los trabajadores, porque uno nunca deja de ser trabajador en la vida. Eso es lo que quiero decir. Gracias, compañero Enrique. Nos hemos encontrado comunicando hace un poco más, casi 3 semanas o un mes, lo que va pasando en las tierras de Perú, y vamos a ver si podemos contarlo, porque lo importante es que hoy día, gracias a las tecnologías, podemos hacer la difusión y podemos también hacer una lectura, una reflexión, ¿no? También no es que todo lo que se manda por las tecnologías pasa así directamente a nosotros, sino hay que tener filtros. Entonces, mi compañero Hino y yo empezamos con un taller de poesía, y una de las cosas que al compañero era como, si acá le ponía que era un taller de poesía, ustedes iban a decir, poesía. Pero mentira, ¿no? Porque nosotros hacemos esa poesía que está con la vida, que está con escribir las cosas, con las narraciones que van surgiendo y que hay en nosotras y en nosotros. Bien. El Perú. El Perú está en América del Sur, en otro continente, a 10.000 más o menos kilómetros de aquí. Tenemos 6 horas de diferencia, tenemos muchas regiones, pisos altitudinales, y voy hablando de eso porque es importante la geografía, porque los compañeras y compañeros que son más de 60 asesinados por la dictadura de Dina Boluarte, y luego veremos también por qué decimos que es dictadura, proceden de las zonas andinas, o de las organizaciones andinas, que no es Lima, que es el centro, la capital, y que han ido también en marcha hacia Lima, ¿no? Bien, entonces, la primera cosa es que esto, la mayoría, casi todos, de Apurímac, de Cusco, que ustedes conocerán por el turismo, ¿no es cierto? Cusco, Puno, entonces la mayoría de ellos seguramente saludarían así: Erima y Cuyaiki. ¿Qué es? Acá, ¿cómo te saludas? Buenos días, hola, ¿no es cierto? Pero ahí, Erima y Cuyaiki es, mi Erima es hablar, mi palabra te alcanza, y cuando tú le dices, bien, o sea, yo recibo tu palabra, es Chasqui Cuyaiki, o sea, voy a hablar contigo. Fíjate, no estoy diciendo hola, chao, como en el metro, ¿no? Hay tiempo. Sí, obviamente, si no tienes tiempo, no. Pero la mayoría de estos hermanos y hermanos seguramente que saludaban así: Rima y Cuyaiki, Chasqui Cuyaiki, mamay, ay, Hamuy, ay, Tiyani, siéntate, vamos a conversar. ¿Dónde está tu vaca? ¿Dónde está tu cabra? ¿O dónde está tu marido que no le están pagando en la mina? ¿Por qué les cuento esto antes que los datos? Les estoy contando de que hoy día la agresión más grande es frente a una manera de organizar y de sentir, que es una manera, una racionalidad y una manera de pensar que nadie esperaba que esto se levante, que los cerros se levanten. Eso es lo que nadie esperaba. Bien. Puntualmente, desde el 7 de diciembre, el Perú hubieron elecciones, ¿sí?
y ganó en segunda vuelta el profesor Pedro Castillo. El profesor Pedro Castillo era alguien que nadie conocía. Algunos, o bien él también pacta con un partido de izquierda y gana las elecciones. Y gana por 40.000 votos, que es de estas zonas, el Perú, de la zona alto andina. O sea, 40.000 votos es así como muy peleada la cosa. La mayoría, en ese momento, ustedes habrán escuchado, salía que era, no, ¿por qué casi el 90% de una mesa de votación va a ser al profesor Pedro Castillo? Lima dudaba de esa votación. Lima decía, no puede ser, están pagados, están manipulados, hay ahí, estas elecciones no son limpias. Quisieron impugnar. En ese primer momento, defendiendo sus votos, la gente marchó con el acta, con la copia del acta, hasta Lima. Esa fue la primera movilización hace pues casi 2 años. Al final sale elegido este señor, Pedro Castillo. Hoy día no he venido a hablar de Pedro Castillo en tanto, y tú ya me conoces en cuanto a voy a defender a Pedro Castillo, sino a explicarnos qué significa Pedro Castillo como símbolo. En 1980, hace muchos años, el 18 de mayo, en la localidad de Chuchi, en la sierra, de donde es mi padre, de donde también provengo yo, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, declaró la guerra popular. Y su primera acción fue quemar las ánforas. 1980, habíamos pasado un proceso de dictadura, movilización social muy fuerte, salen las elecciones, y junto con esa vuelta a la democracia, 25 años de conflicto armado interno. Así lo han intentado llamar, para no decir que fue una guerra de verdad que hemos estado viviendo entre la locura de Sendero Luminoso y todo lo que fue la práctica pues, del Estado, del terror. ¿Sí? Esto es previo. A lo largo de 40 años, quien protestaba era un terruco. Tú no podías, tú eres terrorista. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y toda la vida decía documentos. Y muchos de ustedes o sus padres habrán pasado esto, ¿no? La sospecha. Pero la sospecha es la piel, el Lima y Cuyayqui, el tener el otro dejo, el que no eres blanco en Lima, en que no eres de la clase esta criolla rancia, tú no eres. Entonces siempre el color, la ideología. Se trabajó entonces durante casi 40 años por estigmatizar y trabajar este verbo tan horrible que es el terruqueo. Hoy día, si entran a las redes, verán a la prensa manejada por el Estado, pero sobre todo por grupos de poder, el empresariado, que es, estos son terroristas. Eso es lo que vas a encontrar. Estamos aquí para decirles, esto es lo que pasa hoy día en el Perú, a menos de 2 meses del gobierno de la señora Dina Boluarte, que fue segunda, o sea, era la primera vicepresidenta de Castillo, cuando Castillo renuncia, sube ella, ¿sí? Y todos podrían pensar que ahí ella iba a convocar a unas elecciones, sin embargo empieza esta cosa, esta práctica del terror que cada vez es mucho más terrible. Cuando nos encontrábamos eran 17, 24, ahora son 60 Tengo que ordenar las ideas para no ir, pero para decirles, entonces, hay un antecedente para mí como peruana. Yo he venido hace 1 año y medio a vivir acá. A lo largo de esos 40 años, el neoliberalismo entró con todo. O sea, lo que hoy día pasa también en Perú es también producto de, a lo largo de esos 40 y tantos años,
la democracia, pues ni siquiera los partidos que ganaron a la señora Fujimori, Keiko Fujimori, hija del dictador Fujimori, llamado de izquierda, tampoco es que hicieron nada. Ni el señor Toledo, que decía que por ser cholo, andino, rasgos, el cholo de Harvard, decían, que alguien que parece que había estudiado ahí, podía hacer el cambio. Tampoco Ollanta Humala, el mismo nombre, Ollanta Humala, había esperanza. En segunda vuelta, el voto anti-Keiko es así fuerte, y hemos ganado, digo, lamentablemente, por esos 40.000, 20.000. Pero ¿qué pasó con el señor Toledo, con el señor Ollanta, por decir que eran gobiernos, Toledo no tanto, pero Ollanta, de izquierda? El día que declaraban que había ganado, toda la prensa ya exigía un gabinete, un nombre que la prensa y el grupo de poder tenían que validar. No había tregua. O sea, todos los que entran a gobernar en el país, no hay posibilidad. Estuvo el gabinete, es el gabinete del empresariado o de lo que representa el empresariado, porque hoy día sabemos de todo esto que es mucho más, es un interés muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pedro Castillo, un maestro, y no lo podría decir todavía mucho más claro, un maestro de escuela, fuera dirigente sindical de una de las fracciones del sindicato de maestros rural, contra todo pronóstico gana las elecciones. Y hoy día sentimos que lo que más le ardió a la derecha fue que alguien que no podía controlar estuviese ahí. Y desde el momento que subió, entró a romper, entró a vincular eso con el terrorismo, eso con el desorden. Ahí ya no estaban los Ollanta, ahí ya no estaban los, estos que todavía dicen, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el Ministerio de la Mujer, vamos a hacer el Ministerio de Inclusión, ¿no? Cosas que son avances, pero van siendo pequeñas reformas para un país tan fracturado como el mío. ¿Qué ha pasado? La mayoría parlamentaria está gobernada por el fujimorismo. La mayoría parlamentaria decide. Hoy día lo que decide quién está y quién no. Es verdad, la señora Dina Boluarte se ha entregado a ese parlamento. Y lo que ha pasado es eso, que es el quiebre del equilibrio de poderes. El poder judicial lo tiene la derecha. El poder legislativo lo tiene la derecha. Hoy día el poder también, el ejecutivo, que también lo tiene. Entonces, las únicas instituciones hoy día del Estado que todavía no han sido, es la Defensoría del Pueblo, que está denunciando las violaciones de derechos humanos, y está Jurado Nacional de Elecciones. Son las dos únicas instituciones que hoy día tienen algún tipo de credibilidad para la población. Y eso que se dice tan rápido, si ustedes piensan, ubíquense un poquito, que va a ser, si eso estaría acá, ¿qué es esto? Hablamos de dictadura que está instalando todo un modelo de represión nefasto. No podemos decir que es fascismo todavía, por la manera como, y habrá muchas discusiones políticas en eso. El desprecio de la población andina, el desprecio de nuestra población, de nuestras raíces, de lo diferente y de lo que cuestiona, es tan grande que hace poco la señora Dina Boluarte decía en uno de los audios que un muerto en Lima vale por 100 de provincia. Lo puedan también nuevamente googlear, ver. La gente se ha encabronado. Ya no es una cosa de izquierda, es una cosa de dignidad andina.
Y ahí donde, porque esta lucha no la está dirigiendo la clase media acomodada, la que puede acomodarse, no le está dirigiendo un partido político. Es la gente que siempre dijeron, ay, estos cholitos allá arriba, ¿no? Bueno, ahí compramos sus votos, vamos a estar acá. Pero cuando han sentido que, pues dice, la democracia vale si tú ganas. Y encima, cuando parece que algo interesante en favor de la mayoría va a ganar, lo secuestran, lo terminan secuestrando. Tu voto no vale. Y un ejemplo que yo pongo es, no vale tanto como para Sendero Luminoso, el 18 de mayo de 1980, los votos tal vez de mis bisabuelos y abuelos no valían. La locura, la demencia de ser una guerra popular de dinamito los votos, no fueron a dinamitar, por decir así, el voto de los blancos, fueron a dinamitar el voto de los pobres, y empezaron matando pobres. Es interesante, es doloroso ver que esa misma práctica es la práctica de la derecha. Y eso es lo que queríamos en primer momento, pues, compartir, ¿no? La democracia ya no es democracia, está más claro. De izquierda tampoco supo entender a la gente. Ahí donde la resistencia más grande hoy día está en los cantos. ¿Quién financia? La comunidad, el AYUN financia. Hoy día están siendo detenidos, la vez pasada hicimos una rifa aquí, varios colectivos y enviamos, ¿no? Empezó en Ayacucho, empezó en Apurímac, después Ayacucho pasó a 10 muertos, y después fue subiendo el número. Y queríamos ayudar desde nuestra condición de migrantes y de sentir con la tierra, con la pacha, que no estábamos lejos. Y si hoy día estoy aquí y conversábamos con Enrique era porque tampoco soy del partido del señor Castillo, si hay todavía hay un partido, pero sí el sentido de ser migrante hoy día aquí como peruana es decir, me doy cuenta del actuar de la derecha a nivel del mundo. ¿O no se han dado cuenta ustedes cómo están progresando todos los sectores más fachos? Dinamitar lo que se llama lo que hay de democracia. Esa es la lógica. En América Latina, cuando subió la señora Dina Boluarte, la primera que fue a saludar fue la embajadora de Estados Unidos. Y obviamente eso no es casualidad. La Organización de Estados Americanos hace una semana decía que Dina Boluarte era legítima, pero con 61 muertos. Y la gente quiere que se vaya. Pero además quiere el cambio de constitución que en 1980 Fujimori amarró esa constitución donde se vende todo. Este año se cumplen los 30 años de haber la licitación de varias minas de recursos. Y hoy día lo que está detrás también es rematar lo que ya queda del país. Entonces, no es casual que haya un silencio a nivel internacional, que ya lo sabíamos, salvo pues presidentes como Lula o Petro, ¿no? No les gustó, pues nunca a Estados Unidos esto tampoco. Y entonces ahí hay nosotros lo que llamamos, algunos le han dicho los rostros de la memoria, pero en quechua no tenemos, sí existe la palabra memoria, pero no es el pasado, no es yuyay, ¿no? Recordar, es más bien yachay, ¿no? Saber, conocimiento. Solo puedes vivir si conoces.
Y si no conocen lo de atrás, es porque le da sentido ese hoy. Y para nosotros traer, y aunque no entre, fíjate, no entran los rostros, y todavía nos falta el rostro de algunos. Es muy fuerte. Y hoy día hay plantones aquí en Madrid. Hay también la comunidad peruana que está en Europa. Y sí creemos que tenemos que comunicar. Venir al CGT es eso, decirles, mirar lo que tienen, mirar lo que pasa. Acompáñenos en los plantones que hay. Esto, la vida, no solamente la vida de esos indiecitos allá, es la vida de los humanos. Sin embargo, cuando hay los recursos, el litio, o como cuando hace un año Repsol manchó el mar peruano, lo contaminó, ¿y qué declararon? Fue un prestigio, ¿no? Pero aquí la población es, no, pues nada, no pasa ni mierda pasa ahí. ¿No ves que esto es el sur? Fíjate que eso es también importante para nosotros, porque es dignidad, es decir, oye, somos ecología, pero no porque nos tomen las fotos, sino porque tenemos una manera, como todo, de amar la vida, de defender, de organizar. Han sido violentadas ya cuando las comunidades han llegado a Lima. La semana pasada entraban las tanquetas. O sea, hoy día ya no estamos hablando de fuerza policial, sino de fuerzas armadas. Y nuevamente el ataque con las balas estas, las Dundum. Lo increíble es la dignidad del pueblo. Lo increíble es la dignidad, la organización, donde nadie pensaba, donde el neoliberalismo pensó que ahí ya estaba arrasado ese pueblo. Y ya no le vengo a hablar de los años, los siglos. Yo creo que allí hay una... ¿Saben qué? Es una manera bien linda de amar. Cuyay, Yunay, de caminar. En 1780, en el Perú, en América, se realizó una rebelión, la de Tupac Amaru, contra el imperio colonial y las reformas borbónicas. Y seguramente que esa historia de este lado ustedes la saben. Espero que lo sepan. Pero ¿saben qué fue lo increíble? Que tenemos que conocer, porque la cosa no había empezado en 1780. ¿Saben cuándo? En 1560, con el primer Tupac Amaru que se había levantado. Y por eso al principio les contaba un poco esa parte, ¿no? De dónde, cómo hablamos todavía, cómo sentimos, cómo bailamos y cómo también vamos agarrando la modernidad, aunque la modernidad no nos quiere. Entonces, esto me parece a mí fabuloso, ¿no? De tener también, como muchos de ustedes, ganas y de haber leído y de haber escuchado a la gente y de haber escuchado los Andes y de haber aprendido de estos jalachaquis, o sea, de esas patacalatas, una sabiduría. Dicen que la sabiduría viene de esto, de haber caminado, de ser peregrino, puro. Si no has caminado, pues te has quedado ahí solito en tu sitio. Y muchos de los que están en Madrid han caminado, han salido de sus pueblos y han venido para acá. Y el mundo es así. ¿Por qué la democracia solamente va a ser defendida por los que son víctimas? A mí lo que me enseñaron de democracia no lo aprendí en el aire, aprendí en el colegio, con la gran revolución francesa, revolución burguesa, obviamente. Y sí me sorprende estar en España
y salvo Enrique y alguna gente, como la gente de la ANRA, pues sienta que todo eso, no sé, no le pertenece. Nosotros hemos abrazado la democracia. La gente fíjense lo que la gente quiere, que se vaya a Disney y que haya una nueva constitución. O sea, no estoy diciendo carajo vete a la mierda, sí, también lo está diciendo, pero no es que ya no quiero nada, sino vamos a poner estas cosas a ver, ¿no? Eso es lo que, o sea, es, de alguna manera, estamos apostando por esto todavía. Entonces, eso creo que tiene un límite y tiene un ritmo. Hoy día la gente no quiere irse. Es así. Como dicen los anuncios, les quitaron todo, que hasta les quitaron el miedo. Entonces, bueno, esa es como la entrada que quería dar. Y no. Y en el destino pone, vamos a ver, hay una canción cuando hablo también del pueblo quechua, es de lo lindo también, así como hay el idioma vasco, ¿no? Catalán. Gumaita, Puñaimán, Aguarru, Pita, Puñaimán. Cuando llegaron los migrantes a Lima, mucho tiempo, pero a partir de los años 50, cantar en quechua o aymara era lo más despreciado. Y había que cantar tango, es lo que decía mi padre, obrero también. Entonces, porque era la moda del tango, la moda del bolero, el gran bolerista de México, que no recuerdo bien. Pedro Vargas. Sí, que como que era más decente, ¿no? Que empezara ahí, ¿no? Wifalita y wifala, wifala, wifala. Ah, no, qué chola es eso, ¿no? Entonces, nosotros como, no sé, como trabajadores del arte, pues, lo que mejor tenemos es contar la poesía, la danza, si estar acá. ¿Apagamos la luz? Es que no se pone. Espera, dale a cualquiera. Todas. Bueno, como las imágenes hablan por sí solas, son bastante claras. Antes de comenzar algunas actualizaciones de los últimos días, quisiera citar unas palabras de Emma Goldman que utilicé hace algún tiempo en un artículo. Estas palabras aparecen en la palabra como arma. Las personas están perdiendo su fe en las instituciones existentes y los más inteligentes están comprendiendo que el capitalismo industrial está fracasando en cada uno de los propósitos que se supone que defiende. El mundo ha perdido el tino. El parlamentarismo y la democracia están en declive. La salvación se busca en el fascismo y otras formas de gobiernos fuertes. Bueno, sin duda sus palabras siguen más vigentes que nunca. Esto se escribió hace más de 100 años. Y ahora las actualizaciones que tenemos es que Dina Boluarte está queriéndose lavar las manos porque le está echando la culpa al Congreso de que el Congreso tiene en estos momentos el poder para convocar a unas nuevas elecciones y a una asamblea constituyente y que se vayan todos a finales de este año. La idea sería que las elecciones sean en octubre. Sin embargo, desde el gobierno, desde el Congreso, la respuesta que se ha dado es que no quieren hacer eso. Ya se ha presentado este proyecto legislativo 3 veces y las 3 veces ha sido negado. Los vídeos que hemos proyectado eran más o menos de hace 20 días. Ahora la cifra ya supera los 60 muertos, tanto en Lima como en provincia, pero la mayor parte de las muertes provienen de provincias, no son muertes, son asesinatos por parte de los aparatos del Estado, que en este caso es la policía y el ejército. Si queremos hablar de soluciones claras y de soluciones inmediatas,
La única salida es la renuncia de Dina Boluarte, lo que inmediatamente convocaría a un proceso nuevo de elecciones. Pero en este momento está todo muy complicado. Ahí en las imágenes veíamos que ella está respaldada por las Fuerzas Armadas. Fue la juramentación de los nuevos generales del ejército. Entonces ella se ha aliado a lo más ruin de la política peruana, a la derecha extrema. Pero me parece que esto es un síntoma de lo que está pasando a nivel mundial, porque cuando la derecha no gana las elecciones, lo que inmediatamente sale a decir es que las elecciones han sido fraudulentas. Hemos visto eso en Estados Unidos y hace poco lo hemos visto en Brasil. O sea, es gracioso, ¿no? Si yo no gano, ha sido fraude, pero si yo gano, entonces está bien, ¿no? La posibilidad de una democracia para la derecha solamente existe cuando se le deja seguir con las mismas jugadas de siempre. Y bueno, el Castillo, que ahora está preso, hay que decir que traicionó a todo el mundo Castillo al final. Él se dejó acorralar por la derecha, pensó que cediendo muchas cosas al Congreso, eso le iba a funcionar y que lo iban a dejar gobernar, pero al final eso no ha pasado. O sea, fue muy ingenuo a nivel político. Y en este momento los que están gobernando realmente están en las sombras. El Congreso está aliado con el poder económico y con el poder mediático. La prensa independiente en el Perú deben ser 3 o 4 canales que a su vez, ahora ya imagínense, hay periodistas que están siendo despedidos del canal del Estado por hablar la verdad, porque hace unos días mataron a una persona en Lima de un balazo en la cabeza directamente, ¿no? Entonces los periodistas que se están atreviendo a decir lo que en realidad está pasando están siendo despedidos, y eso es ya, o sea, si ya los hechos en sí mismos son muy graves, esto lo refuerza mucho más. Entonces no se puede hablar de una democracia si es que el poder económico y el poder mediático, junto con el apoyo, por supuesto, de la Iglesia, están fusionados. Es un solo poder. Y ahora los generales y los policías y militares de menor rango que están siguiendo las órdenes, esas órdenes vienen siempre desde arriba hasta los rangos más bajos. En realidad los que dan las órdenes en este momento no van a ir presos. Fíjense, cuando fue la guerra en el Perú con Sendero, ahora recién después de 30 años, algunos de los generales están yendo presos, están siendo sentenciados. Lo mismo va a pasar ahora, lamentablemente. Y Dina Boluarte por ahora le sirve de fachada, pero ya en las últimas semanas la derecha y varios congresistas han dejado de respaldarla. Cuando esta señora ya no le sirva, se van a deshacer de ella. Y ella va a ir presa, pero no realmente los que están gobernando. O sea, la derecha está dando las órdenes sin ser gobierno. Entonces, no sé de qué democracia habla la derecha en el Perú. Se jactan siempre de ser pro vida, pero están asesinando a la gente sin ningún tipo de escrúpulos. Entonces, a estas alturas, porque a nivel internacional la prensa tampoco es que esté hablando mucho. Imagínense si diarios como El País ya han sacado artículos hablando de lo que está pasando en el Perú y de lo que está pasando realmente, y que hablamos de un diario que no es tan amigable, que digamos, ¿no? Imagínense si diarios como ese ya están haciendo eso, todos los demás son una réplica del poder mediático y de la prensa concentrada en el Perú. Aquí creo que en España creo que es la base, el único medio que ha dado una amplia cobertura a lo que está pasando. El resto no se ha detenido mucho a examinar y analizar la situación. Entonces, si la información no circula, si es que no se habla realmente con la verdad, los periodistas se convierten en mercenarios de la información. Entonces es importantísimo tener canales alternativos,
tener a gente que esté escribiendo desde esa trinchera. Desde esa trinchera también es necesario tener gente, porque si no solamente nos vamos a quedar estancados en una sola visión y versión de las cosas. La gente habla de la liberación de Castillo, que con todos los errores que ha tenido puede ser justo o no puede ser justo según a quien se lo preguntes, pero es un índice también de la población, un 43% de la gente lo está pidiendo, y más de un 80% rechaza al Congreso y un 75% a nivel nacional dice que Dina Boluarte debe renunciar. Entonces yo pienso que le queda poco tiempo a Dina Boluarte, le queda poco tiempo, pero como dice Gramsci, ¿no? En ese pequeño intersticio es donde surgen los monstruos, ¿no? Cuando el poder se siente acorralado y siente que lo está perdiendo todo, pues es ahí donde la violencia va a venir, porque ¿qué es para la derecha peruana 60 muertos? Da igual 60 muertos para ellos, pueden ser 60, 80, 100, 150, les va a dar absolutamente lo mismo, porque para ellos son cifras. No es gente que quería ser médico, que quería ser futbolista, que eran estudiantes, gente que tenía sueños. No, para la derecha no son cifras y nada más. Y seguirán matando a la gente, esa es la verdad. Entonces creo que ahora yo desde aquí, desde Madrid, me estoy enterando a través de la radio. Una vez más la radio haciendo como señal de resistencia y convocándose entre ellos a nivel nacional, la radio de Juliaca, de Apurímac, de La Selva, particularmente una radio que es IDL Radio, yendo hacia provincia también a entrevistar a las personas que han quedado heridas, porque los que no han muerto, con suerte y podrán rehacer su vida 50% bien, ¿no? O 70% bien, porque las heridas que le han sido ocasionadas pues los ha dejado inválidos, o no pueden hablar, o simplemente no pueden moverse para nada, están en estado vegetal. Entonces no solamente cuenta los más de 60 muertos, sino los más de 1500 heridos que hay en este momento. Entonces la situación con el pasar de los días se va agravando mucho más. No, y esto viene desde hace tiempo. Lima, cuando uno revisa la historia, son como datos geográficos interesantes, porque en primer lugar Lima fue la última colonia del Reino de España, ¿no? Fue la última ciudad que fue liberada. Y luego, además de Buenos Aires, que Buenos Aires no era la capital, por cierto, Lima es la única ciudad con costa que no producía dinero, sino que simplemente vivían ahí la oligarquía. Entonces ese sistema se ha seguido manteniendo durante todos estos siglos, y ahora me parece que la oligarquía se está aferrando con todo lo que tiene, pero a la vez está vacilante y está temblorosa, porque no se esperaban primero que un sujeto como Castillo llegara al poder, lo que es un indicador que hay algo que se les está escapando de las manos. Entonces eso que se les está escapando de las manos tienen que controlarlo hasta el más mínimo detalle. Y ahora ya no van a dejar que salga otro Pedro Castillo, ya no van a dejar que salga otro personaje político o una persona que pueda tener una participación política y que venga de las clases populares. Ese es el mensaje que está dando claramente la derecha. Entonces la salida real es la renuncia de Dina Boluarte, pero mientras más se demore, más se van agravando las cosas. Ya los organismos internacionales han salido a dar comunicados, mensajes de solidaridad. Se está haciendo ahora en estos días, ya tiene que entregarse el informe de la Comisión de Derechos Humanos por todos los derechos humanos que se están violentando en este momento. Hablamos de torturas. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue intervenida el 22 de enero, recordando otra vez los pasajes históricos
de cuando era normal que la policía y los militares entraran a la universidad, ¿no? Y San Marcos es una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y del Perú la más prestigiosa. Entonces por ahí dicen, ¿no?, que hay dos maneras de entrar a San Marcos, una es estudiando y la otra es interviniendo. Entonces, bueno, preguntas, yo quiero, siempre aparecen en estos momentos a nivel nacional, se hacen jornadas político-culturales. Entonces quiero leer este texto que no es mío, sino de Cesario Martínez. Es el número 1, donde se habla de la naturaleza y sus criaturas. Como todos los animales transparentes de la tierra, así como las aves sensitivas y más famosas, el hombre tiene que comer para vivir. La vida es la única realidad azul que nos cautiva, y la tierra es hermosa, blanca, cuando la vida canta en su aire puro. Todos los peces rojos y las mariposas nítidas hemos nacido para brillar bajo este cielo, y bajo este cielo nos reproducimos dando chillidos. Nace el jabalí que a flecha suena, nace el nogal muy contento de sí, rasca la cucaracha, ¿por qué no? Y nace el hombre muy alto, sonoro, para pasearse después del trabajo en las partes más visibles de este mundo. El hombre es el hombre, aunque sea peruano, se le vea por donde se le mire. Hay fosforescencia de árboles por donde pasa y una música azul mayor. En el día teje para pernoctar en la noche, o viceversa, y practica raramente la soledad nocturna observado por el mar, cuando los animales muy adultos duermen como niños. En el día teje y así aporta con su aroma y su fuerza. Quien que haya tejido una red, un papel o edificio, no ha besado sus oficios. Los animales son sensibles, carnudos, y con la cabeza ladeada saludan al cielo. Los animales sueñan a escasos palmos del hombre sus murmullos, que son suaves como la lluvia sobre el pasto. Harán que el Perú gane en fútbol y morisquetas, y no nos rendiremos. Nos amenazarán con el infierno, con el cepa, y no nos rendiremos. Nos amenazarán con molernos a silletazos, y no nos rendiremos. No nos rendiremos, no nos rendiremos y no nos rendiremos, porque nuestra vida la defendemos con nuestra vida. Nota: este poema, amable lector, ha sido escrito con amor cristalino, y si consideras que estas 5 razones puras no son suficientes para que apoyes activamente a la huelga, la historia no te juzgará, porque la historia no se ocupa de la mierda. La señora Boluarte puede caer, eso no va a resolver el problema. Eso, porque el problema fundamental allí son los militares. Entonces, ese núcleo militar, el ejército peruano es uno de los ejércitos más fuertes de América Latina. O sea que, ahora hay que ver de dónde se nutre ese ejército, de dónde se saca la gente que es la que manda a matar. Ya sabemos que los generales, los coroneles y todo eso vienen de la élite, vienen de las clases privilegiadas, pero los soldados de a pie, que son los que están masacrando a la misma gente, ¿de dónde vienen? ¿Por qué ese odio tan enconado? O sea, ¿hasta dónde se ha llevado el lavado del cerebro de que hay que matar a la gente indígena? Porque el ejército responde directamente a la oligarquía. O sea, el Perú es un país que tiene dueños, son unas familias, y han jugado ese papel dentro de la historia del Perú y de América Latina. Ahora, la policía también es una policía militarizada, tanto el ejército y la policía. También los policías que se están formando y que están en formación vienen de las clases populares. Muchos son ex delincuentes. Muchos son delincuentes juveniles que luego se han supuestamente reformado y que han ingresado a las filas de la... O sea, cuando nosotros vamos aprendiendo,
que nunca hay que mirar solo el punto, ¿no? Sino porque esta cosa de la sospecha que ya mi padre siempre lo decía, aquí está metido la CIA, me decía hace tiempo, ¿no? Cuando pasó, por ejemplo, lo del golpe en Chile con Allende en el 73, y era una enana, ¿no? Pero entonces, pero bueno, lo que es como la sospecha, ¿no? Imagínense que si hoy día mueren 60 y no cae un ministro, porque lo que se pedía por lo menos era que en la primera caída es que bajen al ministro del Interior y al de Defensa, ¿no? Ese es como lo mínimo de decencia para limpiarte, ¿no? Y ubicar ahí. Pero, por ejemplo, o sea, cuando decimos que es desde el año 80 y después desde el 2000 con todo, el pensamiento Fujimori es un pensamiento muy fuerte con todo el neoliberalismo. O sea, recuerden también que el estallido en Chile, o sea, en realidad Piñera no renunció, recuerden, ¿no? Después se abrieron elecciones para, ¿no? Con Boric ahora, que ganó, pero fíjense que ahí no hubo una movilización de mapuches, ¿no? Los pueblos originarios del sur, pero del norte, porque no solamente están en el sur. Y lo interesante es que leer también a América del Sur, y América es una región donde creo que hay que seguir preguntando por la presencia de la CIA. A Fujimori, su asesor era un ex agente de la CIA, el señor Montesinos. ¿Y qué pasó? Que, como decimos ahí, hace rato ya teníamos ubicado a Ismael Guzmán. Pero ¿qué convenía? Y esto es lo importante. ¿Qué convenía para que se instale el neoliberalismo así, con todo? Así como si Sendero hablaba de a más caos, más revolución, pues a mayor caos, ¿no es cierto? A mayor implantación del sistema neoliberal. Entonces se aprovechó ese caos para implantar y para crear una cultura del terror. La gente, incluso hijos de migrantes como yo, que también aprendieron a despreciar a su misma sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está vinculado, lamentablemente el terruqueo está vinculado a ese andino. Decían, no, ese es de Ayacucho, ese es Sendero, ¿no? Ese es terrorista. Y se ha acuñado tanto que ha calzado, pues, ha calzado profundamente. Y entonces Ismael Guzmán dice en las investigaciones que ya tenían ya para haberlo cogido, pero el señor Fujimori no le dio la gana, porque no convenía. ¿Y por qué no convenía? Porque el neoliberalismo no solamente se instala como un sistema de despido, sino arrasó con la clase dirigente. Mataron el grupo Colina paramilitar, mató a los dirigentes de la CGTP, a Pedro Wilca, a todo el que iba subiendo, con sobrebomba a los periodistas, Melissa Alfaro. Hoy día, ¿qué? Cuando lees eso, cuando leemos con nuestros hermanos y cuando leemos también con los que siguen ahí, que lo que están haciendo es aprovechar esto para descabezar lo que haya de organización y de conciencia. Cuando piensas siempre los dictadores y todo un sistema que no quiere ninguna generación que cuestione. Están aprovechando eso, porque hoy día los dirigentes, todo el Frente de Defensa de Ayacucho, después de una actividad artística, y por eso le decimos nosotros, reivindicamos esto, es que lo artístico no está fuera. Después que habían matado, que habían sido agredidos, violentados allá en Ayacucho, hicieron una velada en la Plaza de Armas. Cantantes, folcloristas, ¿no? Ahí no intervino la policía, fueron a sus casas. Y no solamente los detienen y se los lleva en avión a la Dirección contra el Terrorismo en Lima. Eso no lo habíamos visto hace mucho tiempo. Sabíamos que había pasado el gobierno de Alan García, en el gobierno de Fujimori, pero dices, a ver, entonces dices, aquí lo que se está aprovechando es abarrer cualquier tipo de organización. Y no estamos dispuestos nosotros aquí en distancia
a callar también. Y sabemos por qué. Porque la cultura del desprecio, la que tenemos que sacarla de encima. Entonces, Sí, el proceso de Castillo fue bastante particular porque es ese sujeto que la derecha no había rastreado y que no se imaginaba. Cada vez que hay elecciones se sacan sondeos que por supuesto son bastante arbitrarios y que siempre ponen a Keiko o primero o segunda, ¿no? Y en la primera vuelta, días antes de la primera vuelta, Castillo no estaba en los últimos puestos, Castillo. Entonces el proceso de Castillo fue que hacía campaña de pueblo en pueblo y la gente casi sin dinero, la gente se avisaba que iba a llegar, le preparaban un lugar donde dormir, comida y luego se avisaban de que iba a llegar a otro lugar, y así fue. Entonces cuando fue las elecciones y contaron el voto en lugares como en pueblos de Apurímac, de Puno, de Cusco, mesas de 10 personas, 9 habían votado por Castillo. Y para la derecha eso era algo que no, por eso dijeron que era fraude, porque no les entraba en la cabeza que simplemente querían votar por ese candidato. Entonces cuando Pedro Castillo llega al poder, que le pusieron además un montón de trabas, y en la segunda vuelta en Lima habían carteles luminosos que decían abajo el comunismo, todas las artimañas y campañas millonarias que utiliza la derecha como siempre para bajarse a los que les conviene, ¿no? Bueno, Castillo llega al poder, intenta hacer algunas cosas, comienzan a bajarse a sus ministros, al ministro de Relaciones Exteriores, que en ese momento había sido Héctor Béjar, que solo duró 19 días. 19 días duró Héctor Béjar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego pusieron al que era hasta hace poco embajador, Oscar Martúa, que lleva viviendo como embajador como 45 años por lo menos. Bueno, así como se bajaron a Héctor Béjar, comenzaron a bajarse los demás, y el error de Castillo fue que no salió a defenderlos. No salió, pero la policía bajaron, quiere decir que los que destituyeron. los quitaron, simplemente, Claro, los porque destituyeron. el gabinete tiene que ir al Parlamento y el Parlamento confirma. Al Si no gobierno. le da el voto de confianza, porque el sistema es presidencialista, ¿sí? Eso también no es que Castillo sale Ya. del Parlamento como tal. Entonces, eso. Y bueno, y el Congreso siempre lo tuvo con las manos atadas. Lo que no significa que no haya cometido grandes errores, porque le cedió muchísimas cosas a la derecha, y en ese juego no se dio cuenta que él iba a ser la próxima pieza de ese tablero. Entonces cuando ya quitaron a todos los que necesitaban quitarse de encima, fueron por él. Y cuando fueron por él, es bastante curioso que cuando él, después de dar este mensaje de que se disolvía el Congreso, inmediatamente ya estaba yendo hacia la Embajada de México, y que horas antes de la destitución Dina Boluarte se haya reunido con la Embajada de Estados Unidos en Lima. Entonces son como hechos que dan mucha sospecha de que esto ya estaba previsto, y que todo esto, todas estas cosas que están haciendo ahora, jugando a que están proponiendo el proyecto legislativo de una nueva constitución y de elecciones, y juegan a que debaten y que se contradicen, todo eso está totalmente armado. Entonces este golpe ha sido por parte del Congreso. Ahora el Congreso es el que reúne la mayor parte del poder en el Perú. Es el que está dando las órdenes, junto con algunas familias más, ¿no? Entonces así fue el proceso de Castillo. Y ahora, ¿qué le pasó a Castillo? Que está preso. Y Dina Boluarte llegó al poder con Castillo, era parte del mismo partido político. Entonces la derecha antes había terroqueado a Dina Boluarte, la habían acusado de un montón de cosas, y no me explico muy bien por qué dio un giro, pero totalmente radical, ¿no?
Entonces, el Congreso está formado por partidos políticos, Sí. ¿no? Y entonces este hombre no tenía mayoría No, en el Congreso. No tengo mayoría. Por lo tanto, la Constitución que hay ahora en el Perú, el Congreso puede vetar cualquier gobierno. Sí. Claro. Lo que pasa es que antes de Castillo, ahí va como más, entramos a terreno ahí de el año pasado. O sea, lo que pasa es que la vacancia presidencial se convirtió en una espada de Damocles y una práctica muy continua. No, o sea, no había gobierno ni idea. Todos estaban presionados, pedir la vacancia. Entonces, eso que es una excepción y que además lo puso la Constitución de Fujimori de 1993, precisamente no se puede salir a buscar ese equilibrio si se sigue con esa Constitución. Y personalmente pensamos que si Fujimori implantó esa Constitución, la única manera de bajar esa Constitución nefasta es enfrentándose con esto. Porque si pensamos en las cosas democráticas, si funcionaran realmente en ese diálogo, o sea, con 60 muertos no puedes sentarte a dialogar. Tú no, te renuncia y ya veremos qué pasa. Entonces ahí lo que también pedía, y una de las banderas que precisamente tú decías que había traicionado, que estaba postergando, era esto, ¿no? Una nueva constitución. Ese era el gran pedido, uno de los grandes pedidos. Y Castillo, pues el símbolo, y alguna gente dice, bueno, en todo caso que lo procesen, bien, porque es el símbolo de estos indios no saben gobernar, ¿no? Esta cosa de desprecio, vuelvo a decir, y que, bueno, o sea, es que con esa constitución no vamos a ninguna parte, nos seguimos comiendo, ¿no? De todas formas, yo pienso que algo que hay que agradecerle a Castillo es el hecho mismo, que ha logrado llegar a un espacio donde ha reventado todo esto. Porque al final Perú ha venido de un mamoneo constante de quitamos este presidente, luego hacen elecciones, vuelven a elegir otro, al final el otro va para la cárcel y luego sigue el otro, Toledo, Ollanta Humala, todos han pasado, hasta Fujimori sigue preso, la hija de Fujimori seguramente ha estado presa también. Ahí, es decir, tanto el poder jurídico como el poder legislativo es que son uña y carne, y siempre deciden sobre los presidentes qué es lo que vamos a hacer con ellos. Entonces ahora el único factor fundamental es el levantamiento de la gente. Es el único que va a ir, ojalá vaya decantando la balanza, que aunque a pesar de que va a haber más gente muerta, ese es el problema, porque el ejército está muy duro y es un ejército que es muy soberano, como todos los ejércitos latinoamericanos, que dispara a mansalva y mata a quien sea, y nadie le dice absolutamente nada. Así es. Yo, bueno, me he perdido parte de vuestra exposición, pero yo tengo un hijo que ha estado 2 años trabajando en Perú. El último año estuvo en la parte de Marañón Arriba. y en la zona y coincidió que había elecciones municipales y bueno, había un destacamento militar que todo el mundo sabía que se dedicaba al tráfico de drogas. Bueno, mataron al candidato del pueblo, al único candidato que había, mataron, no pasó nada, lo mataron y ya está. Y aquello pusieron a quien quería. Eso en el 2011. Y después de escucharos y después de ver un poco esto de Catalana, mi impresión es que lo único que queda que pueda poner en la perspectiva de Perú que eso cambie no es ni una nueva constitución tampoco. ¿Quién va a hacer la nueva constitución? La van a hacer los mismos. El pueblo va a tener capacidad para poder modificar la constitución. Sí, las elecciones las amañarán. Las elecciones las amañarán. Si no es por la vía
en fin, más tradicional, de comprar con dinero, ¿será por la que estamos vendidos en este país también? Porque estamos colonizados. La servidumbre voluntaria, ya aceptamos que nos digan lo que tenemos que hacer, porque es más fácil que nos digan lo que tenemos que hacer, porque coincide un poco con nuestros gustos, y ya no tenemos que pensar. Bueno, no me quiero enrollar, lo que quiero decir es que lo único que le queda a Perú, en mi opinión, es que hay mucha gente que sabe lo que pasa desde hace muchos años, como acabáis de decir. O sea, esto es una constante, en Perú es terrible esa historia. Lo único que queda son las organizaciones populares, no queda más que eso. A pesar de las muertes, no queda más que eso. Y sin eso, no vale, la política no vale para mucho más. Confiar en que los partidos políticos, en que la Constitución, en que el Congreso son instrumentos del poder en todas partes, pero ahí, una vez más. Entonces, mi opinión sigue siendo que no sé qué va a pasar, nosotros tampoco lo tenemos claro, pero yo creo que el objetivo de la gente que quiere otro país tiene que ser fortalecer, como sea, esas organizaciones, que es lo único que queda sano en Perú, es lo único que queda sano, no creo que quede mucho más. Sí, creo que... Hombre, hasta ahora el bloqueo de las carreteras ha sido fundamental. Y los limeños van a empezar a sentir que dicen que les acaba la comida, ¿no? Hace poco, el director del Instituto Bartolomé de las Casas, en un centro de investigación en el Cusco, estaba en Berlín, ¿no? hace una semana, y decía que los últimos datos de preguntas hacia la juventud de esta zona era, si nos desprecian, si vamos para allá, no nos quieren, comen lo que mandamos del campo, ¿por qué no nos independizamos? ¿Por qué no nos vamos? O sea, ¿por qué no sacamos esto, no? O sea, lo decía él habiendo entrevistado, no en este momento, sino precisamente a partir de la segunda vuelta, ¿no? O sea, creemos también que lo que sí sorprende es que algunos que hemos caminado arriba, pues no, pero que hay otro tipo hay otras cosas que se piensan y que se escriben de otra manera y que es importante. Estamos en un fin también, o sea, estamos al final de todo un modelo en el mundo, lo vemos así, lo sentimos así, ¿no? Que no da más, y yo creo que en lo que podamos ver hoy día en estas 24 horas, es decir, es cierto, o sea, el AIU, la organización, que no solamente es obviamente andino, también es amazónico, algo todavía hay, no digamos que es puro en el sentido de no pasa nada, no hay conflictos, ¿ya? Pero sí hay una organización, ese es el tejido, y creo que en lo que yo complementaría con lo que estáis diciendo es que los científicos sociales no lo esperaban. O sea, todo aquel, incluso gente progresista, de izquierda, que va analizando cómo se mueven, no esperaban la respuesta, de decir, no, esto es cómo están conectados. Y esto es una cosa de dignidad, pues, ¿no? La Federación de Autodefensa, más todos los aymaras que han salido, más después estaban los de en Huancayo, los huancas, los aguajún, bajando, o sea, ya no era la marcha de los Cuatro Suyos en la época de Toledo. Se llama de Toledo, era la gente organizada de otra manera, mujeres organizadas. Hoy día, por ejemplo, la red de toda la comida, ¿no? O sea, es una red de mujeres muy potente, ¿no? O sea, a mí lo que me falta es proyectar, y creo que incluso los feminismos tampoco se lo esperaban, porque son a veces pensamientos muy occidentales, muy coloniales, y que a veces allá, o sea, aquí yo estoy conociendo, pero allá como y hay otra manera, obviamente que hay machismo, obviamente que hay sistema patriarcal también, pero sí es cierto
que si hay algo en medio de la pena, del dolor, de la rabia, es que es dignidad. Y a nosotros nos devuelve eso. Compañeros, yo soy muy agradecido por la charla que estoy escuchando ahora. Y yo quería hacer una pregunta que es un poco así enmarañada, pero es también para entender un poco la realidad nacional. Yo soy del norte del Perú, de Lambayeque, y una de las cosas que me pregunto, se lo estaba comentando a Miguel en el trayecto, es hasta qué punto la afiliación de Castillo hacia esta izquierda ha permitido que el Perú se fragmente de una manera, porque uno ve las protestas que ocurren y el centro donde están los muertos, donde ocurre todo esto es el sur del Perú, el altiplano, pero te das cuenta que en la zona norte o en la costa norte la vida está como si no pasara absolutamente nada. Hay manifestaciones, pero de 2, 3, 4 gatos. Después vemos que no hay un compromiso real de la población que vive en el norte hoy por hoy con respecto a lo que está ocurriendo con sus propios connacionales en el sur. Cajamarca ahora mismo, una ciudad importante precisamente, de donde es Castillo es de Chota, está festejando los carnavales, la fiesta más importante en febrero en todo el Perú, como si no ocurriera absolutamente nada. ¿Hasta qué punto su filiación de Castillo hacia la izquierda, porque recordemos que Castillo puso como primer ministro a Guido Bellido, quien en una frase tuiteó una apología al terrorismo? Él enarboló a una caída en el terrorismo durante los años 80, 90, y luego también los cuestionamientos en la casa de Zarratea por casos de corrupción. Luego vemos lo que hizo el último ministro que tuvo, hombre adulto mayor, no recuerdo el apellido, Aníbal Torres, menospreciando el bilingüismo. Entonces, ¿hasta qué punto esto ha terminado fragmentando a la sociedad peruana? Es una pregunta. ¿Por qué el norte, la costa norte, la sierra norte no dice, joder, vamos a sumarnos realmente a lo que está ocurriendo en el sur, siendo Castillo del norte? Y da la casualidad que Castillo parece que es un mesías de los grupos indígenas, pero en realidad Castillo no es indígena. Castillo es un mestizo, y da la casualidad que de Cajamarca. Entre Cajamarca y Arequipa son las dos zonas del Perú donde se quedó asentada la mayor población española. Yo creo que esa es una respuesta de que nos estamos negando a nosotros mismos, y en esa negación surgen las contradicciones, pero creo que históricamente ha sido así. O sea, si cuando uno revisa dónde vienen las principales insurrecciones indígenas en el siglo pasado y desde siempre, es en el sur. El norte siempre ha estado bien, gracias. ¿Pero por qué? Porque cuando el Perú se ha visto al espejo, lo que ha visto ha sido una sociedad blanca, costeña. Mientras el norte esté bien, no pasa nada. Mientras el norte no se detenga, no pasa nada, porque desde ahí también hay una gran actividad económica. Entonces, ¿por qué no hay ese apoyo que sí hay en el sur? ¿Por qué no está el apoyo del norte con el sur? Porque no se reconocen con ellos. ¿A quién se parece más Puno y Apurímac? A Bolivia. Y los norteños del Perú no se reconocen como bolivianos, jamás se van a reconocer en esa cultura. Son otras culturas precolombinas las que surgieron ahí. Entonces, esa suma de contradicciones, esa negación, ese pensamiento colonial está todavía presente. Porque fíjense que el proceso boliviano ha sido bien distinto. Y en Bolivia también se habla quechua y aymara. El 50% de la población en Bolivia habla quechua y aymara. Entonces, que se habla en Puno y en Apurímac y en el sur de Perú. Entonces, como incluso ven, yo creo que con compasión los quechua y aymara de Bolivia a sus hermanos quechua y aymara de Perú, que no han tenido esas reivindicaciones que ellos sí han tenido durante los últimos 20 años. Yo creo que va por ahí, en esa negación como país. ¿Qué más? Y bueno, el norte también tiene sierra, es cierto. En Piura también, Huancabamba, por ejemplo, los conflictos mineros que hay en Piura también son silenciados, porque pasa que
las provincias, como en todo este tiempo, han tenido que ir hacia Lima para que se les haga caso con sus protestas, y que desde Lima vean que se está matando gente, de que está la minería, de que están las actividades petroleras, de que los niños mueren porque hay cadmio y plomo en la sangre. Entonces se tiene que llegar a la capital. Pero yo creo que esa confrontación y esa falta de apoyo va por ahí, porque no se están reconociendo como parte de esa zona. También que en Perú no existe un Estado plurinacional, ¿sí? Entonces, además, quiero recordar que María Rostorowski, una historiadora, decía que el mundo andino no es que sea el Ande en sí, sino es una experiencia de organizarse. Y es una experiencia de vivir, de sentir la tierra, y creo que también eso está allí en Ayabaca, por donde yo conozco, Piura. Hay otra manera, pero la verdad es que Rostorowski también dice, ¿no? O sea, si hoy día entendemos el mundo andino como estos que se están sublevando, por ejemplo, ¿no? Solo es haberte quedado con una cosa de la geografía y no una cuestión de cultura que va más allá, ¿no? O sea, creo que esto es importante. Que el Océano Pacífico, en la colonia se necesitaban pues los puertos, y todo eso se empezó a desarrollar más, las ciudades, toda la experiencia agroexportadora, el algodón, ¿no? Los textiles, la caña de azúcar, meter estos productos, pues había que todo el norte, pues, ¿no? Todo el sur, o sea, incluso cuando se dice, oye, vamos a hacer una nueva no sé qué, y ustedes comen los espárragos peruanos, y mucho menos los de Navarra, creo que se produce, ¿no? Entonces lo vez pasado, entonces dice, hay una que han querido contraponer y se ha hecho, ¿no? Como lo que va a salir para la agroexportación, vamos a desarrollar la costa norte, caña de azúcar, algodón. Y las grandes haciendas se hicieron, ¿no? Antes y después pasó también con la independencia, ¿sí? El asunto es que incluso con la independencia, es una cosa así bien fuerte, con la declaración de la independencia en San Martín, en realidad ahí nuevamente se pone el problema del indio. No solo lo dijo Mariátegui en los años 30, sino como que el indio era un problema. Incluso para Mariátegui. Ay, Dios mío. ¿No? ¿Por qué? Entonces dices, hay diversidad. No nos reconocemos como diversos. No estamos hablando de híbridos. ¿Ya? Tampoco estoy hablando de mestizos. Voy a tener cuidado. Porque a veces el mestizo parece que es una cosa como un licuado de algo y ahí, ¿no? No, creo que hay algo importante también que Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia reflexiona, ¿no? Tenemos mucho, incluso yo mismo, ¿ya? Mi padre y mi madre, de Cusco mi madre, mi padre de Ayacucho, ni de vaina, no se entendieron y se separaron, ¿sí? O sea, sus quechuas eran diferentes. Lo que quiero decir es esto, el runasimi para mi madre y el otro el quechua, o sea, mi padre, había que aprenderlos así. Entonces hay una riqueza, pero también es una tensión. Y creo que, yo no diría que, o sea, sería muy sencillo hoy día decir, Castillo los dividió, o sea, no creo que Castillo haya tenido el poder para dividir eso, o sea, yo creo, hay una cosa más fina. Imagínense ustedes, tú y tú, ya no van a estar acá, sino se van a juntar más. Júntense. Ustedes más separados. Por favor, más. Entonces, ustedes que no sabían, que tenían varios quechuas, porque había muchísimos, empiezan a unificar sus quechuas. Y ustedes también. Voy a ir controlando. Y esto le voy a llamar reducciones. ¿Y qué va a ser? El encomendero y el cura. Estoy hablando siglo. Entonces, tú no tenías nada que ver con ella, pero sí intercambiabas papa María por papa blanca, con los 200 clases de papa. ¿Ya? Te voy a explicar eso. O sea, si le quiero preguntar por qué es esto, hay que retroceder. Entonces, empezó aquí a haber un nuevo quechua, que no era ni este, sino ese es el que se van juntando, ¿no? Lo que va pasando con la lengua. Pero imposición.
Además hay que moverlos. Ustedes van a ir más allá porque vamos a controlar, porque tú estás adorando las huacas. Ah, no, y que lo de Piura arriba, ah, no, el agua ahí en Ayabaca, porque no todo era desierto o el mar. No, las huacas no, vamos a cristianizar a todos. Tus nombres no. ¿Ya? Después me vienen a decir, o sea, hay un sistema, ahora digo, que no digo, y no estoy en esta cosa de repetir, es que ha sido solamente los españoles o la colonial. El pensamiento colonial se metió también en el pensamiento blanco, y cuando hubo la independencia eran, es curioso, Cecilia Méndez, porque es un dato de la historiadora, hay un cuadro famoso de San Martín argentino declarándola en la Plaza de Armas, ¿no? Y está todo el séquito ahí de criollos ilustres. Todos los criollos que están ahí perseguían a indígenas. Ese cuadro es así tremendo. Y ella hizo toda una tesis doctoral sobre esto, sobre el cuadro. O sea, como alguien dice, la independencia, y sin embargo, a todas las rebeliones indígenas los habían. O sea, entonces dice, vamos a entender, vamos a querer bonito ese país. Entonces ojalá, o sea, si Castillo hubiese dividido, no. Creo que hay una cosa, para eso nomás para terminar, es que hoy día no estamos hablando de izquierdas tampoco. Ya no estamos hablando de izquierdas, estamos hablando de un movimiento que va a superar muchísimo más. Es una organización histórica con sus fallas y que de repente hay otro tipo de diálogo que tiene que con el norte, con el sur, con ellos mismos, con ellas mismas. Sí, es que efectivamente. No, pero la vuestra, la del sur, o sea, es decir, el Perú y el Alto Perú, que el Alto Perú era Bolivia, que es lo mismo, pero que efectivamente poblaciones que son indígenas, ¿no? Quechuas y aymaras, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo es la estructura de esas comunidades? Es a través de confederaciones. La Confederación de Campesinos, que está muy bien conectada, el Cusco, Puno, Apurímac, que está muy bien conectada. Y cuando vas a la ciudad, también hay confederaciones dentro de la ciudad, porque son los campesinos que llevan todos los productos hacia la capital o hacia las ciudades. Y dentro de las ciudades están conectadas con la CGTP, que es la que generalmente suele convocar a las grandes manifestaciones a nivel nacional. Ahora no son activas ¿Ahora qué? En esta lucha no son activas, ¿no? Sí. Pues desde Lima ha albergado a las marchas, las ha albergado. O sea, ellos se centran en la ciudad, con los pocos obreros que ya quedan, porque recuerden que la mayoría es autoempleo, claro. O sea, esa es la otra realidad. O sea, propiedad privada, minifundios. Sí. Y luego después hay ejidos también, es decir, hay propiedad comunitaria que se lo dejan luego después para trabajarlo en común, los campesinos. No sabemos. Bueno, yo que he estado... Yo soy de ciudad. Yo soy de la zona de Quispicanchi, Cusco, ¿ya? Hay propiedad de las familias, ¿sí? Pero después está todo el asunto del ordenamiento del agua, del manejo del agua. O sea, por turnos, que hay los trabajos comunitarios para hacer las acequias, las fiestas, la manera de hacer política tiene que ver con algo que es la cosmopolítica en realidad. O sea, todo esto va a funcionar no solamente porque hay una estructura, sino porque hay un tejido que está en todo el espíritu de la relación con por ejemplo, nadie tiene, obviamente, creo que tú conoces bien, extensiones de tierra. Hay, obviamente, ¿no? Pero porque además el Ande es muy difícil de hacerlo producir por la ausencia del agua. Sin embargo, hoy día la lucha es por mantener también la diversidad. Diversos pisos ecológicos te da una diversidad que aquí no voy a encontrar pues, nunca, de productos, incluso todos los cereales, ¿no? Dicen solo hay alpacas y hay quinoa, kiwicha y cañigua, ¿no? Las tres K, ¿no? Sin embargo, hoy día eso es lo que se vende, eso es lo que se exporta, ¿no? O sea, y se cultiva, yo lo que estoy sorprendida es en el manejo del agua por turnos, o sea, el manejo,
la propiedad, y de pronto todo el mundo va a hacer su feria. Obviamente hay grupos de agroexportación, obviamente, pero se intenta, frente a la lucha de la organización intenta también mantener esa diversidad ante los transgénicos. O sea, por ejemplo, la organización sí mantiene todavía la lucha de esa diversidad. Es que de verdad a veces a mí aquí el mercado me da pena, porque todo es... ya no hay una diversidad, pues, ¿no? Me da pena porque estaba acostumbrada a lo otro, ¿no? Se produce poco, pero es la gran diversidad, como está en toda América, además, y toda zona de pueblos originarios, ¿no? No es casual eso. La Confederación Peruana, Confederación Campesina, también aguantó, ¿sabes qué? Hizo el Paria Sendero Luminoso en 1980 hasta... Sendero agarró todo el centro, país casi, y pactó obviamente también con el narcotráfico y se fue a la selva. El Estado perseguía a la Confederación Campesina, porque también quería eliminarlos, ¿no? Sendero también los perseguía porque estaban organizados, ¿sí? De 80 a 2000. Y sin embargo, se hicieron las rondas de autodefensa y lo pueden buscar. Y los que pararon el avance del Sendero Luminoso hacia el sur fue el campesinado organizado. No el campesinado que las rondas campesinas de Fujimori, y se fueron otros. Entonces, la organización no es solamente para decir lo de la tierra, sino lo que significa la autodefensa. En la medida que nos podemos, si está en nuestras manos defendernos, lo vamos a hacer. Y Sendero se bajó, y lo pueden ver en el informe de la Comisión de la Verdad, la lista de líderes y de lideresas que fueron asesinados por parte de Sendero y por parte del Estado. Ahí hay una manera también de organizar. No tengo mayor experiencia frente a la, ¿cómo se llama esto? A la tenencia de la tierra, solo hasta ahí, ¿no? Pero creo que sigue siendo, a pesar de todo y contrariamente, un país que vive de lo que produce y de esa diversidad que está tan en peligro con el extractivismo y con la homogenización para producir, ¿no? Todo esto tiene que ser limones, igualitos, todo esto tiene que ser espárragos, y se tragan todo el agua de Huancavelica. O sea, eso no lo tenemos que entender, ese desarrollo. Hay que decir pausachu, pero venceremos. Pausachu.